Para conocer el origen de las máquinas de coser, tenemos que ir a años más atrás desde el comienzo de una aguja de coser. Hace 40.000 años atrás se hallaron agujas de hueso de reno, colmillo de morsa o marfil de mamut en cuevas. Esas se consideraban las primeras agujas de coser en la civilización humana. Hubo de varias clases según el destino que se le diera a la aguja, para coser materiales livianos, cuero o pieles. Se dice que las agujas más antiguas se conservaban en Egipto y datan del 2000 a.C. Se tratan de agujas de hierro que en lugar de tener ojo o agujero, contaban con un gancho para introducir el hilo. Además de la aguja se necesitaba hilo dedal. Como hilo se utilizaba fibras vegetales y tendones ligeros de animales del ciervo o toro. La fabricación de la aguja de coser experimentó gran auge y desarrollo en torno al siglo XIV. En Toledo se fabricó todo tipo de agujas de coser, como agujas de hojalar, de costura, de sobrecoser, de zurcir o de pegar botones. A partir del siglo XV, la competencia de las agujas de coser fue creciendo y evolucionando conforme el paso de los años. Hasta el siglo XIX, en que comenzó a introducirse la máquina de coser, la aguja se fue el único útil para confeccionar vestidos. Algo tan simple como ella ha perdurado desde la prehistoria hasta hoy sin grandes cambios, en uno de los ejemplos de invento nacido en estado de perfección. Años más tarde, en la evolución de la máquina de coser, en agosto de 1790, Thomas Saint inventó lo que actualmente se le conoce como la primera máquina de coser. En 1814, el sastre Joseph produjo una serie de máquinas durante principios del siglo XIX, pero no consiguió su objetivo. En 1830, Bartolomé utiliza la aguja de doble punta como la base para la primera máquina de coser de uso práctico y la segunda en existir. En 1845, Hull patentó la primera máquina de coser que logra realizar 200 puntos por minuto. En 1846, Isaac Mary Singer patenta una máquina parecida a la de Hull. Singer, pionero de las ventas, mejor conocido como la Singer. En 1851, Singer, un maquinista de Boston, Massachusetts, introdujo la primera máquina de coser a escala para uso doméstico. Y en 1859 innovó el mecanismo del movimiento de la aguja hacia arriba y hacia abajo. En 1862, los telares a vapor se fueron perfeccionando con la máquina de coser para facilitarle a las personas. En 1865 fabrica la máquina de coser Singer para el hogar. Las máquinas de coser demostraron su eficacia en el gusto y aprobación de la sociedad y la época, pero más importante es que gracias a estas se llevaron a cabo nuevos procesos en la elaboración de las prendas, en consecuencia se desarrollaron nuevos códigos sociales, favoreciendo cambios en la mentalidad de la época cuyas resonancias las vivimos día a día. En 1970 salieron a la venta las máquinas Singer. Su único defecto era que al ser muy pequeñas no estaban aptas para trabajar muchas horas y con telas pesadas. Una vez que salen a la venta, en este punto entra el marketing. Así es como vendían sus productos. Vemos cómo las diferentes marcas existentes daban luz a impacto social a su producto para que los usuarios, al ser algo necesario, decidan comprarlos. En noviembre de 1970 salen las primeras máquinas industriales, las que tienen mayor capacidad y mejor rendimiento que se utilizan para la industria. En el 2009 se innova la máquina de coser Brother CS6000 a presión, con 7 tipos de ojal automático con control y 100 puntadas de funciones. Y en 1910 se inventa la máquina de coser digital. Los materiales comparando las antiguas máquinas de coser con las actuales, vemos que en las antiguas máquinas eran muy pesadas, ya que en su totalidad el material era algún metal combinado con madera. Estas máquinas no tenían motor, eran manejadas manualmente por un pedal, solo que ésta estaba fija hacia una mesa, y era muy difícil moverla por su peso, y la que es manejada con una manivela, esta era un poco más fácil de transportar, pero al igual eran muy pesadas. Gracias a la tecnología que se fue implementando con el paso del tiempo, las máquinas de coser ahora llevan un motor e igualmente un pedal, pero más pequeño. Gracias a esta tecnología se pueden modificar los niveles de potencia. Podemos ver que las máquinas actuales son más ligeras y mucho más fáciles de transportar. Están conformadas con una estructura de metal y la cubierta de plástico. ¿Cómo crees que sería la máquina de coser del futuro? La máquina que vemos a 2026 dispondría de diferentes cartuchos de tinta que se entremezclan entre sí para generar el color de la tela sobre la que se cose y antes de hacerlo teñir el hilo.
Y si fuera poco, también proyecta la puntada sobre la propia tela, rollo holograma, para que sea más fácil de coser. ¿Y tú qué opinas sobre este avance tecnológico?